Comisión Literaria de la Fundación Sociedad Femenina y Cultura, en su programa mensual de Literatura y Vino, presenta el análisis de la obra Patria, del escritor español Fernando Aramburu, a cargo de Andrea Tamariz. Ella es licenciada en Ciencia de Educación con especialización en Literatura. Tiene una amplia experiencia en el campo de la docencia en colegios y universidades y tiene varias publicaciones como Exploremos el Mundo, Mundo Activo, entre otros. Antes de dar la palabra a la expositora, queremos invitarlos a nuestro próximo programa de Literatura y Vino el día 25 de noviembre con el análisis de la obra Después del invierno, de la escritora mexicana Guadalupe Nettel, a cargo de la licenciada Pilar Calderón. Buenas noches, mi nombre es Andrea Tamariz. Estoy aquí para conversar con ustedes sobre la novela Patria, de Fernando Aramburu. Es una novela gruesa, como ustedes pueden ver, pero apasionante y de lectura fácil y rápida. Sin duda una recomendada para todos los que quieran disfrutar de buena literatura, apasionante y entretenida y al mismo tiempo que genera gran reflexión. Conversemos un poquito sobre quién es Fernando Aramburu primero, antes de comenzar a hablar sobre Patria. Este autor, narrador, ensayista, poeta, nació en San Sebastián, Vasco, en 1959. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y ha trabajado escribiendo toda su vida. En 1985 se fue de su país y estuve a punto de decir se fue de España, pero es justamente el tema de la novela, el tema de la patria, y ustedes saben que para los vascos es un tema complejo. Se fue de su país y se fue a Alemania, donde estuvo trabajando como profesor hasta el año 2009, cuando decidió dejar la docencia para dedicarse completamente a la escritura. Ha publicado hasta el momento 9 novelas, 4 libros, muchos de ellos premiados. Hay un listado que ustedes pueden revisar en cualquier biografía o reseña sobre Aramburu. Entre los premios que ha recibido, pues algunos son para su narrativa, otros son para su poesía. En el caso de Patria, concretamente, que fue publicada en el 2016 y que fue el gran éxito editorial de este autor, él ganó el premio de la crítica y el Francisco Umbral al año del libro en el 2016. Y además, un reconocimiento adicional y muy importante fue que en el 2020 la plataforma HBO hizo de esta novela una serie también muy exitosa, una serie además muy deliciosa de ver. La recomiendo también. En la serie participó Fernando Aramburu directamente trabajando sobre el guión y colaborando con el proceso de creación y de dirección. Entonces, la serie tiene grandes encuentros con la novela, es muy cercana a la versión de la novela, cosa que es rara, como nosotros sabemos, cuando televisamos o cuando volvemos lenguaje cinematográfico un texto literario. Estoy poniendo estoy repitiendo un par de frases de Aramburu que me parece que son muy importantes para relacionar con el tema de la novela. Por un lado, Aramburu nos dice que el discurso político es insuficiente para explicar la realidad, y por otro lado también ha declarado que ETA es una vivencia personal y un dolor, porque esta novela, Patria, efectivamente se trata sobre un atentado de ETA, un asesinato que los miembros de ETA realizan en un pequeño pueblo en el País Vasco. Y este asesinato es el que alrededor del cual gira toda la trama, giran todos los personajes, la necesidad, por un lado, de resarcir, no necesariamente de decir la verdad o de publicar la verdad sobre el asesinato, pero la necesidad de reconstruirse de los personajes después del hecho, la vida antes del hecho y la vida después del hecho. Sin embargo, aunque yo lo estoy planteando así, la vida antes del hecho y después del hecho, esta no es una novela escrita cronológicamente. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Antes quisiera hablar un poquito más de por qué
Fernando Aramburu se dedica a escribir esta novela. Más allá de las frases que ya cité y sobre el hecho de que ETA es verdaderamente una vivencia de dolor para él, hay en la novela, ya hacia el final, en los últimos capítulos, uno de los personajes principales, hay una escena en la que uno de los personajes principales asiste a un evento en el que van a hablar personas importantes sobre el proceso de reconciliación y ya está en pleno desarme, el proceso de desarme de ETA, y pues hay actos públicos y reflexión sobre el tema, y un escritor se presenta en el acto público, y mientras el personaje está, es muy interesante cómo el narrador va contando lo que el personaje está haciendo y su preocupación personal, y en medio de eso se va intercalando las declaraciones que el escritor está haciendo al público, y si uno se fija en lo que ese escritor dice, uno podría recogerlo y pensar en el papel que tal vez Fernando Aramburu está queriendo jugar al contar esta historia a la gente. El escritor ficticio de la novela dice lo siguiente, permítanme hacer 3 citas, dice: escribí, el escritor aparentemente ha hecho una novela sobre ETA y sobre los casos de las víctimas. Entonces él dice: escribí pues en contra del sufrimiento inferido por unos hombres a otros, procurando mostrar en qué consiste dicho sufrimiento. Asimismo, escribí en contra del crimen perpetrado con excusa política, en nombre de una patria donde un puñado de gente armada, con el vergonzoso apoyo de un sector de la sociedad, decide quién pertenece a dicha patria y quién debe abandonarla o desaparecer. Y también dice: pero también escribí a favor de la dignidad de las víctimas de ETA en su individualidad, en su individual humanidad, no como meros números de una estadística donde se pierden el nombre y la identidad de cada una de ellas, sus rostros concretos y sus señas intransferibles de identidad. Me parece que es muy importante porque una de las citas que leí antes, que sí son palabras directas de Aramburu, es justamente: el discurso político es insuficiente para explicar la realidad, y es por eso que este discurso ficticio, el entrar en el mundo de las víctimas, el entrar en el mundo de los victimarios, el entrar en la relación de los miembros de este pueblo, puesto que ambos, víctima y victimarios, pertenecían al mismo grupo social, son 2 familias amigas entre las que ocurre este evento. Entrar a este mundo y construirlos como personajes, como individuos, como sujetos con particularidades únicas, con conflictos que van más allá del asesinato, pero que además están enredados con el asesinato, pues le da humanidad, le da tridimensionalidad y profundidad al hecho, ¿no? No se trata del mero razonamiento político de por qué sí o por qué no la lucha armada, sino la vivencia que implica la experiencia emocional. Sin embargo, frente a todo este discurso del escritor, el personaje que dije que había ido al evento, el hijo de la víctima, ¿sí? Sin embargo, piensa, no dice, pero piensa ante estas declaraciones del escritor que, y cito: es exactamente lo que mi madre no desea, que su sufrimiento y el de sus hijos le sirva de material a un escritor para que componga su libro o al director de cine para que ruede su película, y los aplaudan después y ganen premios, mientras nosotros seguimos con nuestra tragedia a cuestas. A mí esto me fue como una especie de bofetada, de autobofetada que se da el autor cuando reflexiona sobre lo que él mismo hace, su interés, la necesidad de publicar, el sentido de publicar y al mismo tiempo la inutilidad de publicar, lo inútil que es publicar para la familia de la víctima, ¿no? Para aquellos quienes han sufrido la tragedia y lo que ocurra en términos sociales no les cambia la realidad de la pérdida. Tal vez sea necesario para algunos de ustedes, sobre todo tal vez los más jóvenes, saber un poquito qué es esto de ETA,
¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Quiénes son? La zona ocupada por los vascos es un territorio que va desde la frontera de Francia y España hacia el norte de España. Este territorio es llamado en el idioma original de los vascos, el euskera, se llama Euskadi. La búsqueda la proclama de ETA es Euskadi ta askatasuna, que significa País Vasco y Libertad. El ideario que ellos buscan es la independencia del País Vasco, separarse de España, de tener su propio gobierno, la defensa del euskera como elemento definidor de su etnicidad, ¿no? La definición además de ETA como un movimiento revolucionario vasco de liberación nacional legítimo, ¿no? El movimiento de ETA sí defendía una democracia representativa, muy cercana a una versión socialista del mundo, pero no, esta parte política de todas maneras era un poquito compleja y se ve en la novela eso, y la defensa en contra sobre todo de este Estado anticonfesional, ¿no? El ataque a la separación entre la Iglesia y el Estado, porque hay una profunda raíz cristiana también en el movimiento ETA, o sea, de práctica cristiana, no de ética cristiana en el movimiento. En todo caso, les pongo aquí para que ustedes puedan ver un pequeño mapa de la zona a la que corresponde Euskadi. Euskadi está dividido en la zona de Francia en tres provincias o en tres regiones, ¿no? Que son Sola, Bas-Navarra y Laborde. Y es un poquito difícil pronunciarlos porque en el euskera traducido pasado al español se pronuncia de una manera, pasado al francés se pronuncia de otra. En todo caso, las zonas españolas que corresponden al País Vasco son Álava, Vizcaya, la zona de Navarra, ¿no? Que es un poco conflictiva en relación a su participación en esta actividad, y finalmente la zona donde ocurren los eventos de la novela, que es la región de Guipúzcoa. En la siguiente diapositiva, y también con el ánimo de que las personas que no han sabido mucho sobre los eventos políticos que ocurrieron en España y la presencia de ETA en las décadas anteriores, les pongo una línea de tiempo en donde podemos ir viendo la cantidad de asesinatos que el ETA cometió a partir del primero en 1969, y después el siguiente en 1972, hasta el 2010, porque a partir del 2011 comienza el cese de armas, hasta que finalmente en el 2017 se firma la paz. Como ustedes ven, la curva alrededor de la cantidad de personas que han fallecido, pues es especialmente alta en los años a partir de 1978 y hasta los primeros años de la década del 90. Y esos son justamente los años alrededor de donde ocurre la muerte del personaje que a pesar de ser el que muere, pues es uno de los personajes principales de la novela, el Chato. Esto es posible precisamente porque, como dije antes, la novela no tiene una estructura temporal lineal, sino que comienza ya bastantes años después de que el Chato ha fallecido y después regresa muchas veces a periodos anteriores. A veces dentro de un mismo capítulo, dentro de una misma conversación, los personajes regresan y todo en una especie de flashback regresamos a ver escenas de muchos años atrás. A veces la estructura misma, el capítulo completo, el narrador y no los personajes, el narrador es el que nos lleva de tiempo en tiempo. Hay realmente una estructura temporal muy compleja que les comento en la serie se reproduce.
La serie de HBO también juega en el tiempo, yendo y viniendo, con grandes rupturas de tiempo, y sin embargo este corte y este ir para adelante y para atrás funciona muy bien. O sea, se entiende con mucha claridad, no genera confusión, sino que por el contrario va profundizando y generando como una especie de contexto, de enraizamiento los comportamientos de los individuos. Entonces, permite como justamente de alguna manera como dar una versión más compleja, porque uno va conociendo a los personajes en distintas facetas, en distintos momentos de su vida, en distintas actitudes. El asesinato surge a partir de un conflicto alrededor del impuesto revolucionario. El Chato es vasco, nacido en el pueblo, criado, y él se siente a sí mismo más vasco que cualquiera de los demás. Su padre ha sido un gurdari, que fue una manera de llamar a aquellos que luchan por la independencia del País Vasco. Su padre luchó contra Franco, salió herido en esta lucha, estuvo preso 3 años. Entonces el Chato siente que ha recibido esta herencia antiespañola y que él es pues parte de esta tradición de la defensa de Euskadi. Sin embargo, es un empresario. Nació con poco, pero a lo largo de su vida, con mucha visión, con una visión empresarial muy ágil, el Chato crea una empresa de transportes, de camiones, y en el pueblo es considerado como una persona de mucho dinero. Él mismo dice que no es tanto, que la gente piensa que tiene más, que no entienden las deudas que él ha adquirido para poder tener lo que tiene. Pues, y todos los empresarios, se alude también a otras empresas del pueblo, todos los empresarios tienen que pagar un impuesto, el impuesto revolucionario a ETA, porque el mantenimiento de la lucha armada cuesta mucho dinero, y obviamente ETA vive de cobrar dineros, y a aquellos que no pagan se les aplica primero intereses por demora. Esto le ocurre al Chato, que primero paga 1.200.000 o 1.600.000 pesetas, y de pronto empieza a recibir exigencias mayores que él ya siente que no puede afrontar, y deja de pagar con el ánimo, convencido de que entienden que él no está en contra de la lucha armada, o que no está en contra de los revolucionarios, o que no está en contra del pertenecer a Euskadi. Perdón, la digresión, acabo de recordar un momento al Chato diciéndole en algún momento a algún amigo: pero si yo aprendí el euskera primero y recién a los 5 años empecé a coger el español, el castellano, dice él, ¿no? ¿Quién más vasco que yo? Entonces él está convencido de que pues van a comprender que no se van a ir en contra de ellos, que él es del pueblo, que él es parte de ese pueblo que la lucha armada está tratando de defender. Y se equivoca, obviamente, porque pasa el tiempo, no logra establecer comunicación con quienes lo han amenazado, quienes les mandan cartas para poder pagar, y entonces finalmente empieza a recibir amenazas, empieza a recibir no solamente amenazas, sino que aparecen pintadas en el pueblo, frases de Chato opresor, ¿no? Como es empresario, el Chato chivato. Entonces él empieza a preguntarse por qué es simplemente una cuestión alrededor de la rima entre su nombre y la palabra chivato, pero él no se considera un traidor ni un delator, ¿no? Y hay todas estas amenazas y esta sensación entre él y su esposa de la presión del pueblo, porque ustedes no pertenecen aquí, nos han traicionado, váyanse. Y él más bien, su posición es: yo no me voy a ir, este es mi pueblo. Y en esta ingenua posición finalmente es víctima de un atentado.
Los temas que se tocan en esta extensa novela, extensa, pero ya les digo, con un ritmo de narración muy ágil, muy fresco, el narrador realmente nos atrapa en la historia, pero los temas son múltiples, ¿no? El terrorismo mismo y la formación del terrorista, la cuestión del nacionalismo, ¿no? ¿Qué es? Es algo que uno se va preguntando mientras va leyendo la novela, ¿qué es ser parte de una nación? ¿Qué es lo que hace una nación tal, ¿no? La amistad, estas dos familias que fueron fundadas a partir de dos parejas íntimas, ¿no? El Chato es íntimo amigo de Joshen, son súper cercanos, y sus esposas, Vittori, la esposa del Chato, y Miren, la esposa de Joshen, son muy cercanas, es más, son amigas desde pequeñas e incluso pensaron en hacerse monjas juntas y deciden juntas no hacerse monjas y se casan con estos dos amigos y tienen y crían a sus hijos en una relación de casi parentela, hasta que uno de los hijos de una familia, la familia de Joshen y Miren, ¿no es verdad? El hijo mayor de esta familia, el hijo segundo de esta familia, la mayor es una mujer, Arancha, ya vamos a hablar de ella, se vuelve revolucionario, entra en la línea y por supuesto después al Chato Eta lo mata y hay esta percepción de que el hijo de Miren ha participado en el atentado. Entonces el tema de la amistad que se rompe, ¿no? Y cómo estas personas manejan esta situación. La presión social del pueblo, porque nadie puede fallarle a ETA, porque nadie puede fallar en el proceso revolucionario. La violencia cotidiana, instalada en todos los niveles, en el diálogo, en la relación familiar, en la calle, en la presión social a la que me refería antes. Y por supuesto el poder de la propaganda. Son algunos de los temas que están allí. Tratados hermosamente con un lenguaje, como decía antes, al mismo tiempo ligero y profundo. Los personajes, yo no me puedo referir a protagonistas, aunque obviamente Miren y Joshen y Vittori y el Chato son los personajes más destacados, sus hijos son igualmente importantes y las historias de sus hijos van a tomar grandes espacios de la novela con respecto al tema del amor, las relaciones, las amistades entre ellos, las lejanías entre ellos, la enfermedad que se instala de manera terrible en uno de los personajes. Todo eso me hace decir a mí que más bien se trata de una especie de obra coral, no de protagonistas, sino de un ensamble de personajes, donde no necesariamente unos tienen mayor importancia que otros, sino que todos construyen la realidad. Dicho eso, también voy a decir que sin duda hay dos personajes que estructuran este coro, ¿no? Porque además este coro en el que todo se produce en una sensación binaria, ¿no? En una versión binaria. Todo se da de a dos y la novela tiene múltiples paralelismos. La estructura de dos está presente sin que el lector lo sienta de manera muy natural, pero está presente a lo largo de toda la novela. Y entonces estaba diciendo que estos dos personajes que, son eje de este mundo, son dos ejes de este mundo, son las dos madres, Miren y Vittori, que son que realmente estructuran esta sociedad matriarcal. Hay personajes secundarios como Joachim y sus padres, Celeste, una mujer ecuatoriana que está en el País Vasco trabajando, cuidando personas enfermas y ancianos, y que va a trabajar a la casa de uno de los protagonistas, de Miren, y el padre Serapio. Hay muchos personajes que son secundarios, incidentales incluso, pero sin duda la presencia de los personajes de estas dos familias llena el libro. Les presento en esta siguiente diapositiva la familia de Miren. Miren y Joshen tienen a 3 hijos, ¿no es verdad? Arancha, que es la mayor, la he puesto en el centro por una cuestión simplemente de orden. José Mari, ¿no es verdad?, que es el hijo revolucionario, y Gorka, que es el hijo escritor, ¿no?
Arantxa se casa con un horror, con un hombre de nombre Guillermo, lo menos vasco del mundo, y de apellido Hernández, lo menos vasco del mundo, a pesar de que es nacido en zona vasca, en Rentería, pero no, para Miren esto nunca va a ser suficiente, o sea, no es realmente vasco, es el español, ¿no? Y de hecho, en algún momento hablan de Arantxa como la española, la que se vuelve española por haberse casado con este hombre. En este matrimonio, además, que se destroza muchos años antes de que Arantxa le dé un ictus y quede paralizada. Por otro lado, más adelante estoy presentando la familia de Vittori, mucho más corta, ¿no es verdad? La familia de Vittori con el Chato está constituida por sus dos hijos, Javier y Nerea. Nerea se casa, efectivamente, con un hombre que, no lo he puesto aquí, me disculpo, que se llama Quique, ¿no? Enrique, y Xavier, como se pronunciaría en la versión vasca, creo, Xavier se hace médico y a pesar de que tiene, lo vamos a ver más adelante, un momento en el que se prevé la posibilidad de construir una pareja, pues él se dedica a su madre viuda y no tiene una familia como tal. Y Nerea tampoco tiene hijos con Enrique. Entonces, me gustaría que ustedes, si leen la novela, que de verdad les recomiendo, reparen un momento en la relación que se presenta con gran éxito, me parece a mí, entre la madre y la hija. Con gran éxito, a pesar de, por lo complicadas que son las relaciones entre madres e hijas en general. Me parece que Aramburu hace un esfuerzo muy importante por presentar dos relaciones complicadas, difíciles entre madres e hijas, entre madres muy dominantes, muy fuertes e hijas también de carácter complicado, muy distintas las cuatro, pero generan la posibilidad, quiero decir, Aramburu despliega la capacidad para mostrarnos las razones y las sinrazones de la compleja relación entre madre e hija. Y en todo caso, Miren, su hija es Arantxa, ¿no es verdad? Arantxa es un personaje maravilloso, llena de energía, romántica, con un matrimonio, como dije antes, que se destroza y a la que le viene esta enfermedad terrible que la deja definitivamente encerrada dentro de sí misma, ¿no? Este caso en el que la persona está consciente y viva, pero no puede mover absolutamente nada, y poco a poco va trabajando, solamente al principio tiene solamente movimiento, un relativo movimiento de párpados, y poco a poco va recuperando algo de la movilidad hasta que llega a poder volver a comunicarse a través de un iPad. Por eso la he llamado la encerrada, ¿no? Hay dos grandes encerrados en esta novela, la una es Arantxa y el otro es su hermano que dentro de los avatares de la novela como revolucionario en algún momento va a la cárcel. Les estoy contando mucho de la novela, a veces siento un poquito de temor en estas charlas sobre las personas que no han leído la novela, qué tantos spoilers puedo hacer, pero me es muy difícil hablar de las condiciones de estos personajes sin realmente relatar las circunstancias. La novela es, otra vez, muy fácil y deliciosa de leer, realmente con unas reflexiones muy interesantes y cortas, breves y muy ágil. Así que más allá de lo que yo les cuente, las invito a leerlo. En esta ocasión, pues sí, en otras ocasiones he tratado de dejar el final para no referirme al final de la historia, pero en este caso creo que es importante. En todas las novelas, cuando uno analiza o piensa en un libro que ha leído, el final se vuelve un elemento definitorio de todo lo que leyó antes, ¿no? En esta novela sin duda es así, claramente es así, y no es posible entender el sentido de la novela sin entender la última escena. Entonces, les aviso, no me es posible eludir el spoiler. Arantxa está rozando por inteligente,
porque ve la violencia, porque ve el dolor que hay a su alrededor, porque ve el dolor que ha generado su familia a partir de la convicción revolucionaria de su hermano y de su madre, se vuelve un poco cínica y al mismo tiempo está todo el tiempo peleando contra sí misma para no volverse una persona cínica y mantener la sensibilidad y mantener la alegría de vivir, y realmente lo logra en medio de esta tragedia que ella vive de una manera que a uno al mismo tiempo le desgarra el corazón y al mismo tiempo lo llena de ilusión y de esperanza. Es un personaje maravilloso, espero que lo disfruten. Nerea es un poquito más oscura, a pesar de que Arantxa es más, de que Arantxa vive una tragedia más honda. Bueno, Nerea pierde a su padre, pero Nerea tiene una fragilidad que la hace huir de la realidad y cuando su padre muere lo que hace es salir corriendo y buscar el placer y buscar el turismo y olvidarse de las cosas, y trata de no ir al entierro, cosa que su madre no le perdona jamás. Y finalmente va cayendo de una relación en otra, todas muy interesantes respecto de el tema de la fidelidad, hasta que finalmente entra en una relación que podríamos llamar abierta con su esposo. No queda completamente claro qué tan abierta es del lado de ella. Hay una frase, una línea por allí que nos da a entender que ella también tiene una, ha tenido encuentros con otros hombres, pero tiene una relación en la que es claro que su esposo tiene relaciones con otras mujeres, y ella, además, esto es una de las cosas que surge primero, ¿no? La madre la achaca de sumisa, ¿no? Si es sumisa, la sumisa, le dice la madre, si es sumisa o no ya es otro problema, es bastante más complejo que eso. Yo no creo que esa palabra logra definir realmente a Nerea, que está herida profundamente por la muerte de su padre y que no logra enfrentar un montón de cosas. En medio de eso pues está la imposibilidad de tener hijos, la infertilidad, y la búsqueda de tratar de sentirse viva en medio de toda esta situación. Quería también, antes de hablar un poquito más de personajes, porque me parece que es una manera de hablar de personajes también, referirme al título, a Patria, ¿no? La palabra patria se refiere a padre, eso lo sabemos, ¿no? Tiene su raíz, tiene la misma raíz en la idea de padre, y por eso en esta diapositiva les he puesto que la relación entre patria y padre. Y esta novela sí nos cuenta la historia de un pueblo en la que los hombres son los que toman las acciones y los que hacen la patria, los que salen a luchar por la patria, el revolucionario que deja su casa y se va a la formación, y José Mari está, por supuesto, es el ejemplo de esto. El hacha y la serpiente que vimos en una diapositiva anterior es el símbolo revolucionario de ETA, otra vez símbolos fálicos alrededor de la construcción de esta imagen de la patria como esto masculino, especialmente verdad en una cultura fría, poco dada a las expresiones cariñosas y dulces, en donde a lo largo del libro muchos hombres lloran muchas veces y sin embargo el ideal, la meta es ser duro, ser blando, es el insulto más grande que hay, ¿no? Entonces esta constitución alrededor de esta idea muy tradicional de la masculinidad y como eje de los comportamientos sociales de este pueblo. Allí está, por supuesto, la guerra, la acción violenta, ¿no es verdad? Y además la herencia del padre. Uno de los hijos, por ejemplo, en algún momento, el hijo del chato, mirando la foto de su padre, tiene esta persecución del legado del padre, ¿no? Que le dice, sé justo, sé honrado, sé íntegro. Entonces, esta idea de lo masculino, moral y recto es súper importante. Pero la patria es la madre patria. Esto es también importante porque Euskadi y la patria son femeninas, ¿sí?
Entonces, en medio de esta cultura terriblemente masculina, en donde la herencia de lo paterno es sumamente importante, quienes organizan el mundo, como decía antes, son las mujeres que llevan este matriarcado. Esta es una historia de las madres de estos hombres. Muy al principio de la novela hay una Vittory está escuchando en la televisión que 3 miembros del ETA están haciendo una declaración y ella se detiene un momento, mira a uno de ellos que está hablando para la televisión y dice: ¿será que su madre lo reconoce a través de la capucha? Porque los hombres son los que hacen, pero las madres son las que organizan, ¿sí? Las madres son las que posibilitan, las madres son las que estructuran el mundo. Así que en ese sentido, la herencia paterna de la que estamos hablando, en realidad la recibimos, y en esta novela está sumamente claro, la recibimos de la madre. Así que las matriarcas, que son Vittory y Miren, tienen 2 estructuras muy distintas, a pesar de haber sido amigas. Lo que tienen en común es esta resistencia frente al mundo, ¿no? Miren es absolutamente autoritaria, puede ser en algunos sentidos una madre un poco irracional, en el sentido de que no logra comunicar su punto de vista. Entonces, las cosas son como ella dice y punto, ¿no? Y no logra nunca que sus hijos comprendan por qué y qué es lo que hace y por qué lo hace. Absolutamente patriota y completamente beata, ¿no es verdad? Su relación más importante, la única relación más importante que tiene por encima de su marido es la que tiene con Ignacio de Loyola, el santo vasco. Vittory es llamada, una vez que se produce la ruptura entre las 2 familias, los de la familia de Miren empiezan a llamar a Vittory la loca. La loca que se ha quedado viuda y se niega, después de quedarse viuda, a aceptar digamos así, la disposición que el pueblo, el destino, le espera. Es decir, ya se quedó viuda porque no se quiso ir, ahora sí, váyase. Y ella decide, efectivamente se va, porque además no puede enterrar al chato en el mismo pueblo, por cuestiones políticas. El pueblo entero está en contra digamos, ha dado su beneplácito alrededor del asesinato del chato. Su complicidad, y ella deja el pueblo y se va a San Sebastián, que está muy cerca, pero poco a poco empieza a regresar, a visitar su casa, y hasta que se instala y a retomar su propio territorio, ¿no? Esto también otra vez con la idea de la patria, el nacionalismo. O sea, el departamento del que Vittory se apropia es como un espacio también es su nación personal, es su mundo personal. Ella es fiel al recuerdo, es determinante, y tenemos muchas escenas de humor en las conversaciones que Vittory tiene con el chato ya muerto. Él ya lo visita muy frecuentemente en su tumba y le conversa con él y se imagina las cosas que él le respondería, y tienen conversaciones que incluso son muy graciosas. Entonces, como decía antes, Vittory es la viuda, es la que quiere regresar a la casa, es la que regresa a la casa a pesar de los hijos, y es un personaje importante para la novela porque es la persona, es la que se empeña en que haya una disculpa, en que el otro tiene que darle un perdón, en que ella tiene que morirse perdonando al otro. Esto es interesantísimo, ella quiere perdonar, ella manda señales, claramente los dice con todas las palabras, ella quiere perdonar al asesino, siempre y cuando el asesino pida perdón, ¿no? Y eso es muy interesante para poder entender el proceso de restauración, de sanación de al que debería entrar este pueblo. Miren, es lo contrario, se aferra a la lucha armada. Antes de que su hijo entre al grupo revolucionario no lo era tanto, pero una vez que entra es una especie de mímesis que se produce con el hijo, ¿no? Y entonces todo lo que sea alrededor de ETA es correcto, porque ellos no son terroristas, son quienes están luchando por la independencia del pueblo. Tosuda, impositiva, reproduce la construcción del poder en términos fálicos, ¿no es verdad? Su nieta en algún momento le dice de su abuela, hablando con la mamá, le dice que ella es una mujer de mármol. Y hay un montón de referencias
en las cuales Miren está hablando sobre cómo debe ser una persona, en la que otra vez se habla de la dureza, de la necesidad de estar de pie, de salir adelante, y todas estas referencias alrededor de la estructura patriarcal fálica, que es ella la que defiende, porque curiosamente su esposo es un blando, ¿sí? Entonces ella es el hombre en realidad, y la que construye la masculinidad en esa casa. Otros personajes, Xavier, el hijo de Vittori, es totalmente entregado a la madre, es el médico exitoso, sin embargo triste, cauto, que apenas tiene una posibilidad de amor a lo largo de la historia, y se queda como solo, ¿no? Hay una inversión en su rol tradicional de género en relación a la hermana, porque él es el que realmente muestra sensibilidad y cariño y preocupación todo el tiempo alrededor de la madre. Joshemari, que es el revolucionario radical, el hombre de acción de ETA, se lo presenta como más bien corto de ideas al principio de la novela. Es muy interesante la estadía de Joshemari en la cárcel y cómo la cárcel lo va cambiando. No es un proceso fácil, no es un proceso rápido. Poco a poco la cárcel lo va cambiando y lo va convirtiendo en un hombre de ideas, y lo curioso es que al convertirse en un hombre de ideas va abandonando el radicalismo. Es toda un mensaje clarísimo que establece Aramburu en relación a cuál es su posición con respecto a este proceso. En algún momento, para referirse a Joshemari, dice el texto, pero un hombre, porque él es un hombre, ¿no? Pero un hombre puede ser un barco. Un hombre puede ser un barco con el casco de acero. Luego pasan los años y se forman las grietas. Por ellas entra el agua de la nostalgia contaminada de soledad y el agua de la conciencia de haberse equivocado. Este es el proceso en el que este hombre violento, este hombre que ni siquiera es violento porque ama la violencia, no, ¿sí? Es violento porque siente que la violencia es necesaria para restaurar su país, por eso es violento, ¿sí? Él dice, yo no mato con odio y mato a quien me manden matar, porque los jefes dicen y eso hay que hacer. Es decir, se trata de rectitud, se trata casi que de honestidad y de fidelidad a la causa definitivamente, ¿sí? Y este hombre, poco a poco en la cárcel se le van armando grietas, ¿no? Grietas en el casco que lo mantiene a flote, y el agua de la conciencia de haberse equivocado y la de no poder poner remedio al error, y esa agua que corroe tanto, la del arrepentimiento que se siente y no se dice por miedo, por vergüenza, por no quedar mal con los compañeros. Y así el hombre, barco agrietado, se irá a pique en cualquier momento. La estructura de Joshemari es muy interesante, porque aunque es un simplón, sobre todo al principio, deportista ya está, y después pistolero ya está, ¿no? Sin embargo, cómo él va reconstruyéndose hasta llegar a ser una persona distinta, y por qué, es de lo más casual y cotidiano, una cercanía con la cotidianidad, con la cocina, con la comida, muy grande en esta novela, que me parece que también es muy importante, cómo esas cosas van definiendo las acciones de los personajes y van acompañando el mundo de los personajes. Es muy interesante. Como decía antes, el Chato y Josian es otro paralelismo por oposición, ¿no? Son los mejores amigos, pero Josian es un débil y se reconoce cobarde. Y aunque nunca se emborracha brutalmente, siempre toma, ¿no? Entonces, y Chato, por el contrario, es gracioso, tampoco es leído, tampoco es estudiado, pero es emprendedor, ¿no? Y es muy tosudo, ¿no? Esto de que todo el mundo le dice, te tienes que ir porque te van a matar, y él no se va. Él más bien se mantiene fuerte. Y esta fortaleza que todo el mundo admira es justamente lo que es como contradictorio, que es lo que lo expone a la muerte. He hablado ya un poquito de Arantxa y de Nerea. Me hace falta hablar de Gorka. Gorka es el escritor, el poeta.
es admirado por todo el pueblo porque se ha metido a leer tanto euskera, que habla el euskera mejor que nadie, y como una de las grandes reivindicaciones del pueblo vasco es la defensa de este idioma que les es propio y que los convierte en una nación, el hecho de que Gorka maneje el euskera en un nivel que nadie más en el pueblo puede, que es en un nivel literario, ¿no? Mucho mejor que el de todos los que lo hacen, que lo reconozcan como un hombre de valor. En ese sentido se le reconoce esta intelectualidad a pesar de que nadie nunca lee sus escritos. Y es el personaje, el personaje que instala lo alternativo, ¿no? Él es homosexual, no lo presenta, es muy interesante porque no se presenta como homosexual, no es una cosa que esté allí como nueva, como interesante, como llamativa en la narrativa de Aramburu, simplemente está. De hecho, no nos enteramos, sino casi que por casualidad, ya entrando en la vida de él. Para él la literatura es la salvación y es más importante que esto. A lo largo de su vida, hacia el final de su vida, él se da cuenta que la literatura es el arma que él tiene y la que finalmente vence frente a la violencia del ETA. ¿Qué es lo que, una de las reflexiones a los que nos impulsa la novela, qué es lo que va a salvar y va a reconstruir al pueblo vasco? Hacia el final de la novela nos vamos convenciendo a partir de la historia de Gorka y de la historia de José Mari, estos otros dos opuestos dentro de una misma familia, que no es la lucha armada lo que va a mantener vivo al pueblo, sino más bien el trabajo en su proceso cultural, que es el que hace Gorka con el mantenimiento de la literatura y la lengua. Y en esa medida, esta arma de Gorka, que es la palabra, se vuelve un arma más importante y definitiva y más definitoria que la que utilizaba José Mari, que era la bomba, ¿no? Y la pistola, el arma. Entonces, en ese sentido es que propongo como una pregunta, en el sentido de que Aramburu nos propone a partir del texto literario que la palabra y el trabajo alrededor de lo cultural derrota finalmente o vence o consigue lo que ETA no logra conseguir. El narrador, quiero hablarles mucho del narrador porque es encantador la forma en la que este autor logra construir un ritmo narrativo ligero, rápido, va contando cosas. Y va contando cosas de un personaje y no tiene el más mínimo reparo en pasar a la voz del personaje en el mismo texto, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Está hablando el narrador. Entonces esto no lo sabía nadie, ni los médicos ni el personal sanitario. Y de pronto sale una voz, solo yo. Es decir, el personaje del cual está hablando se mete allí y como que el narrador todo el tiempo le da paso a la voz de los personajes. Deja de hablar o se convierte en el personaje todo el tiempo, ¿no? Y fíjense, solo yo, porque está hablando de Arantxa, y después vuelve a la tercera persona, inmediatamente, cuando sentada en su silla de ruedas pasaba por delante, pasa de la primera persona a la tercera persona con una facilidad impresionante y nos acostumbramos muy rápidamente a eso y lo sentimos mucho más personal, mucho más íntimo y con una visión más profunda de la interioridad de los personajes, este cambio del yo al él o ella, ¿no es verdad? Por eso están allí los nombres de los personajes principales, Vítor y Miren, Arantxa, José Mari, Gorka, Nerea y Chato. Están allí los nombres de los personajes porque esos son las voces con las cuales el narrador va a estar jugando todo el tiempo, va a ir de allí para acá. Otra cita, ¿cuánto hace que no se veían? En tercera persona dice el narrador, desde los tiempos en que Nerea estudiaba Derecho en San Sebastián. Deja que piense. Ya está hablando en primera persona. Entonces, todo el tiempo está este juego de pasar de aquí a allá. El tono muy coloquial del narrador es casi que de una conversación en el que nos está contando la historia de un personaje y de pronto es el mismo personaje el que nos está contando su historia. Es heterodiegético, sí, pero ya les digo, con este pasarle la voz a los personajes sin ningún problema, cambia constantemente la focalización con gran facilidad. Cada capítulo está contado más o menos desde la perspectiva de un personaje
personaje y hay una estructura en la que durante 2 o 3 capítulos se sigue un personaje y luego se sigue a otro y luego se sigue a otro y vamos viendo a veces los mismos hechos desde distintas perspectivas y se va enriqueciendo además este mundo de manera impresionante. El lenguaje fluye con naturalidad y da paso, como les digo, constantemente a otras voces de los protagonistas que hablan. También quería comentarles sobre el tema de los nombres, que fue algo que me llamó la atención en la novela. Ahorita ya voy a hablarles sobre cositas que me quedan pendientes allí. Me llamó la atención, por ejemplo, que este pueblo no tiene nombre, pero además los personajes no tienen apellido, nunca logramos conocer los apellidos de los personajes principales, de los secundarios sí, ¿no? Pero de los de algunos, sobre todo del español, porque es necesario saber que no tiene apellido vasco. Por eso, pero de los demás personajes no conocemos sus apellidos. Del Chato ni siquiera conocemos su nombre. En algún momento el narrador nos cuenta que ha salido una esquela en el periódico y que Miriam dice que ha salido el nombre y el apellido de su esposo, pero también el mote, y que ella además ha exigido que se acuerden de poner el mote. Y eso es lo que sabemos del nombre y el apellido, pero nunca nos dicen cuál es el nombre y el apellido del Chato, solamente lo conocemos como el Chato. La falta de los apellidos de los personajes, para mí tiene que ver con la misma idea de por qué le falta del nombre al pueblo. El pueblo, si lo analizamos, es un pueblo arquetípico, por eso he mantenido esa fotito allí, con la idea de pensar es un pueblo en el que hay empresa, es lo suficientemente grande como para que haya comercio, es súper típico vasco, ¿no? En todos los sentidos. En ese sentido, creo que Fernando Arámbulo ha querido como armar un arquetipo del pueblo vasco y al quitarle los apellidos a los personajes es también cualquiera, ¿sí? O sea, es también una especie de estructura de representación de los múltiples chatos, Miren, Vítoris, Nereas, Aranchas, Gorkas y José Maris que pueden haber. Hay elementos alrededor del espacio y la ambientación que también quiero hacer notar. El pueblo es, por supuesto, la representación de la patria, es cómo pelean por poder estar en el pueblo y quién debe estar en el pueblo, que es lo que dice el autor al principio, ¿no? Esta idea de que hay que reflexionar sobre por qué unos se piensan capaces de poder definir quién pertenece a la patria y quién no. Todos pelean por estar en el pueblo. Lo importante de la mirada del otro en el pueblo, ¿no? Las personas que te miran en la calle, los que te miran desde las ventanas, tras el visillo, el tema de la importancia de la cortina corrida, y que se abre y que todo el mundo sabe que te están mirando, la idea de que hay un control en esta violencia, en esta opresión. Es muy curioso que le dijeran al chato, el chato opresor, cuando la opresión más bien viene del otro lado, el control en la taberna, cuando todos entran y todos los de la taberna se conocen y saben exactamente quién entra. Gorka, de hecho, varias veces dice que él pasa por la taberna cada cierto tiempo porque hay que dejarse ver. Y todo el mundo en el pueblo participa en las manifestaciones a favor de ETA porque todo el mundo sabe que hay que dejarse ver y hay que participar y hay que estar el tiempo suficiente como para que vean que uno se apoya. Entonces, en medio de esto están los elementos naturales, no en medio, alrededor de esto están los elementos naturales, el mar, las montañas y la lluvia. En algún momento el narrador dice que no es posible imaginarse un vasco que pueda vivir lejos de las montañas. Eso los vuelve locos a José María y a Joaquín, que en su periodo de entrenamiento que están lejos de las montañas y les hace falta, ¿no? Y la idea del mar, la importancia del mar que está allí como un hecho dado, o sea, no se reflexiona demasiado sobre el asunto, pero el mar está desde múltiples vistas, siempre por allí en el fondo se lo menciona, está el mar. Es como una cosa que se da por sentada, como parte de la patria. Y el más importante de todos para mí es la lluvia, ¿sí? La lluvia es casi como el destino, es lo que detiene a la gente a salir y es lo que hace que la gente salga a pesar de, ¿no? Es lo que se te viene en contra, lo que te detiene. La lluvia es constante. Por lo que se lee en esta novela, en esta zona, está frecuentemente una lluvia fría,
una lluvia fuerte que detiene o complica el paso, y en medio de este obstáculo, en medio de esta dificultad que es la lluvia, entonces hay que decidir las acciones humanas. ¿Voy o no voy? ¿Me quedo? ¿Avanzo? ¿O sufro el poder de la lluvia? Entonces, en ese sentido, para mí hay como una cercanía entre esta idea de la lluvia y el destino, aquello que está fuera de nosotros y que determina, frente a lo cual nosotros tenemos que enfrentarnos. Finalmente, vamos a hablar un poquito del desenlace. Es hermoso, es lleno de dolor, sin embargo cierra el ciclo de dolor. Cierra el ciclo y al mismo tiempo es un desenlace abierto, ¿no? Es un final abierto en donde todavía, a pesar de que hemos ido y hemos venido durante un ciclo, entonces nos encontramos al final de ese ciclo, ¿no es verdad? Y todavía tenemos una proyección para el futuro que no tenemos muy claro cómo va a ir, pero podemos imaginarnos. Y que nos deja una enorme sensación de esperanza en la posibilidad de algún tipo de reconciliación, aunque no sea la reconciliación que los más ingenuos podrían pensar. Que hay un tipo de sanación más allá del dolor y la violencia que se ha producido. Bueno, estas son las ideas que había preparado para ustedes sobre la novela Patria. Hay mucho más que se puede sacar de la novela, 600 y pico de páginas que de verdad se leen con mucha facilidad. La recomiendo ampliamente. Yo la leí también por una apasionada recomendación. Me dijeron, es maravillosa, léela, y realmente no me decepcionó. Espero que ustedes también tengan la oportunidad de leerla y de disfrutar montones de cosas que se me quedan fuera de la canasta de la conversación del día de hoy. También, como digo, recomiendo altamente la serie de HBO, que fue también muy hermosa. Espero que tengamos un nuevo encuentro para poder seguir hablando de literatura más adelante. Muchísimas gracias.